les bendiga en esta hermosa mañana. Qué bueno que hay un grupo hermoso de hermanos y hermanas hoy que están aquí. Que quizás algunos madrugaron a ejercer su derecho, quizás otros lo van a hacer ahorita. Pero qué bueno que le han dado al Señor el lugar que le toca. Bendito sea el Señor. Le invito a tener una palabra de oración. Dios, nos preparamos para escuchar palabra. Te suplicamos que nos dirijas, Señor. Tú has puesto esta palabra en mi corazón después de mucho tiempo. Y entendiendo, Dios, que es para hoy. Permite que podamos afinar nuestros oídos, que dispongamos nuestro corazón y que estemos atentos a lo que tu palabra dice. Limpia los aires, Señor, de cualquier cosa que nos quiera distraer o turbar o confundir, y que nuestra mente y nuestro corazón esté claro para recibir la palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, a ti daremos la gloria y la honra. Amén y amén. Le pido, como siempre, que ponga a vibrar su celular, por favor. Y mi sermón de hoy, me lo dieron, fue un mensaje que yo recibí exactamente en agosto del 2015. Y yo, cuando recibo los mensajes, yo los tengo en hold, ¿no? Los tengo ahí, porque yo sé que en un momento dado Dios va a traerlos a mi memoria y será el momento de Dios hablar a mi vida. Esa ha sido mi experiencia siempre y esta vez no fue la excepción. Así que esta palabra yo la recibí en agosto del 2015, pero estoy convencida de que es para el tiempo de hoy. Y yo le titulé Ve y háblale a la roca. Ve y háblale a la roca. Y esta mañana, cuando me monté en el carro, que puse a Redentor, que fue el que puse, salieron hablando de eso mismo. Así que yo le dije al Señor, ok, está bien, no hay problema. Y vamos a dar lectura en el libro de Números, capítulo 20, versos del 1 al 13. Y le voy a pedir a Cristian que si me puede poner la versión internacional, se lo voy a agradecer. Números 20 del 1 al 13. Aunque mi Biblia es Reina Valera, ¿verdad? Pero para que me la entiendan mejor. Números capítulo 20, versos del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón. Y les reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestros ganados? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua, y así harán que de ella brote agua, y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá, porque fue allí donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor
y todo Él manifestó, y donde Él manifestó su santidad. Y esta es la porción que vamos a estar usando en esta mañana. El pueblo de Israel, luego de muchas vueltas en el desierto hacia la tierra prometida, y aclaramos que las vueltas en el desierto no fue porque Dios quiso, fue porque el pueblo se lo ganó y se lo buscó. La travesía debió haber sido de 40 días y se resultó en 40 años debido a la desobediencia y a la falta de seguir instrucciones por parte del pueblo. Y yo tengo que hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque nos pasamos dando vueltas y queriendo ayudar a Dios en nuestras circunstancias y retardamos lo que es el mover de Dios sobre nuestras circunstancias. Somos igualitos que el pueblo de Israel, igualitos. Pero en este caso, el plan de Dios para el pueblo de Israel era perfecto, 40 días. El plan de Dios para la situación tuya es perfecto, porque el tiempo del Señor es perfecto. Así que el pueblo lamentablemente lo retrasó 40 años. En este pasaje ya el pueblo estaba casi por terminar la ruta. Dicen algunos exégetas que estaban entre el año número 38 o 39 de la travesía. ¿Sabe? Que estaban a ley de un pelito, como dirían en mi pueblo, ¿no? De llegar a la tierra prometida. Ya se encontraban en el camino correcto, aparentemente. ¿Verdad que sí? Porque están a punto de llegar. Permita al Señor que usted ande por el camino correcto, para que la bendición de Dios sobre su vida se dé, y que usted no ande dando vueltas en el desierto, dilatando la bendición de Dios para ti. No confíes mucho en ti, mejor confía en el Dios de los cielos. Y aquí pasó algo muy interesante. El pueblo comenzó a quejarse justo cuando estaba ya a las puertas casi de la tierra prometida. Y empezó a quejarse porque no había agua para ellos ni para el ganado de ellos. Fíjese por lo que se queja. Y usted dirá, pero sin agua uno no puede vivir, ¿eh? Empezó a quejarse porque no había agua ni para ellos ni para el ganado. Y esta escasez, yo no sé cuál es tu escasez de hoy, pero esta escasez del momento, porque yo quiero decirte que las escaseces en los hijos y en las hijas de Dios son momentáneas, no son eternas, porque si no, ¿dónde está el Dios al que yo le sirvo? Pero a nosotros nos parecen eternas. Esta escasez momentánea del pueblo, mire a lo que lo llevó. Lo llevó a hacer memoria, es increíble, de lo que tenían cuando eran esclavos, de lo que tenían cuando vivían con Faraón en Egipto. Ellos le llaman manjares. Y empezaron a hacer memoria de las fiestas, de la comida, del líquido que tenían en abundancia. Y se olvidaron de que a pesar de que tenían esa abundancia, vivían presos en esclavitud. Así somos también nosotros, preferimos vivir en esclavitud y tener abundancia, aunque eso nos cueste otras cosas en el Señor. Así que ese pueblo empezó a hacer memoria de lo que tenía en tiempos pasados. Y yo te tengo que decir que cuando en nuestro corazón tú y yo albergamos cosas del pasado que no fueron otorgadas por Dios, podemos perder el camino hacia la bendición. Y vuelvo y te lo digo, cuando en tu corazón tú empiezas a anhelar y a desear el tiempo en el mundo, el tiempo antes de Cristo, tú vas a perder o puedes perder el camino de la bendición de Dios sobre tu vida. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú y yo somos la presa predilecta del enemigo. Y nos hace creer cosas que no son. La vida que teníamos en el mundo, la vida que vivíamos antes de Cristo, era una vida sin esperanza. Era una vida
de existir, no de disfrutar la esencia de la vida, que es el amor, que es la empatía, que es la coinonía, que es ese interesarnos los unos por los otros, aun cuando no somos familia de sangre, como bien traía Janet en su devocional hoy. Enfocamos entonces más en las circunstancias presentes que en las bendiciones prometidas del Señor. Y es triste cuando uno ve gente de iglesia que porque en este momento hay una situación y hay una crisis en su vida, están pensando en los tiempos pasados que eran mejores cuando hacía esto, cuando tenía esto y esto y esto y esto, en vez de proyectarse a un futuro y decir, yo ahora estoy así, pasando esta escasez, pasando este problema, pasando esta necesidad, pero Dios tiene bendición para mí, y reclamarla y vivir caminando hacia esa bendición. ¿Por qué? Porque es lo más difícil. Lo más difícil es creer en Dios en medio de tiempos difíciles y de escasez, peor todavía. Porque uno piensa que se va a morir si no come, porque uno piensa que se va a morir si no bebe, porque uno piensa que nunca va a haber la provisión. Y usted dirá, a lo mejor la pastora nunca ha pasado hambre. Sí, posiblemente yo no haya pasado hambre, pero he tenido escasez. Y sé lo que es buscar en todos los bolsillos de los pantalones. ¿Cuántos han hecho eso? Hello. Pero no por eso uno va a desear la vida que tenía antes. Sino uno tiene que proyectarse al futuro y decir, no, espérate. Desechar esos pensamientos, ¿sabe, iglesia? Y decir, no. Porque es que si no lo hace va a perder el camino a la bendición. Va a perder el camino que lo lleva directamente al Señor. Va a perder su norte en el Evangelio. Por eso es que nosotros muchas veces vemos gente que se separa de la iglesia y uno dice, pero ven acá, y él no era el que cantaba, o ella no era la que predicaba, no dirigía este o aquel ministerio. Y no podemos entender. Y la realidad es que nos enfocamos en la necesidad del momento, y como Dios no lo hace en el tiempo y como queremos, empezamos a anhelar las cosas pasadas, perdemos el camino y terminamos fuera. No hay otra explicación, gente. No la hay. Cuando usted se pone a hablar con esa gente que se ha ido, siempre es porque o Dios no le contestó, o porque un hermanito de la iglesia, o porque el pastor o la pastora. Y la verdad es que usted tiene que mirar a Cristo, su fe tiene que estar en Cristo y su confianza tiene que estar en Cristo, no en hombres, no en hombres. Esa es la realidad de esto. Miren, nosotros, el pueblo de Israel olvidó todo lo que el Señor le había dado en los 40 años del desierto. Olvidó el maná, olvidó las codornices, olvidó la columna, olvidó la nube, olvidó de cómo los libros de batallas cuando ellos no eran guerreros, olvidó cómo los cuidó durante 38, 39 años de ese peregrinar. Y así somos tú y yo, de memoria corta. Solamente vemos lo de ahora, no somos capaces de ver todo lo que Dios nos ha provisto, todo lo que Dios ha hecho. No somos capaces de ver que la vida que tenemos se la debemos a Dios. El miércoles nosotros, el grupito de oración, tenemos por costumbre irnos a desayunar allí a Manchego. E Israel decía en la mesa, decía, pero si no hay más que mirar la creación para saber que hay un Dios. Y es verdad, yo le decía, tú tienes toda la razón, pero somos hasta ciegos, somos en eso. Somos ciegos, no queremos creer que ciertamente hay un Dios que te ha dado todo, un Dios que te ha cuidado, un Dios que te ha sostenido. Y ahora porque tienes una escasez o una dificultad en tu vida, Dios es malo y quieres lo que el mundo te da. Y quieres el trabajo que tenía antes. Y quieres estar con la gente que andabas antes. Y quieres estar haciendo lo que hacías antes. Y así le pasó a este pueblo. Olvidó todo lo que Dios le había suplido durante 39 años en el desierto. Y ahora se detienen a quejarse porque no tienen agua. ¿Acaso Dios no es el mismo? ¿Acaso el mismo Dios que lo ha sostenido por 38 años no es el mismo Dios que puede hacer el milagro del agua? Iglesia, ¿acaso el Dios que te ha mantenido hasta aquí, que ha contestado tus peticiones en todo este tiempo, no es el mismo que puede arreglar tu circunstancia hoy?
Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Tiene el mismo poder, tiene la misma capacidad. Él no ha cambiado, no se muda. Ese es el Dios en el que yo creo. Yo no sé en cuál tú crees, pero yo creo en ese Dios, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y precisamente donde se encontraban ahora, el desierto, debió haberle recordado cuál era la causa de su sufrimiento. Porque no fue por culpa de Moisés que retardaron todo y que recibieron tantas vueltas y que ahora estaban sin agua. No era culpa de Aarón y mucho menos era culpa de Dios. Así también somos, y hay que tener cuidado de que no perdamos el camino al cumplimiento de la promesa de Dios para nuestra vida. Como hijos de Dios no debemos olvidar, iglesia, los favores y las misericordias pasadas de nuestro Dios, y mucho menos minimizar el poder de Dios para cuidar de sus hijos en tiempos de crisis. Tu Dios es grande. Tu Dios es poderoso. No lo olvides. No lo olvides. No lo olvides. Y es el mismo que sanó a la mujer del flujo de sangre, el mismo que levantó a Lázaro. Es el mismo de hoy. No ha perdido poder ni autoridad. Como líderes, y escuche, líder de la iglesia, escuche. Moisés y Aarón hicieron lo que debían haber hecho. Fueron delante de Dios. Porque cuando hay situaciones dentro del pueblo, como líder uno tiene que ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe qué es lo mejor para el pueblo y para los líderes. Porque cuando yo actúo como líder en mi propia prudencia me puedo equivocar. Pero cuando yo actúo como líder siguiendo lo que es la voluntad de Dios, que ya ha sido hablada y manifestada, siempre va a haber quien se va a enojar. Siempre va a haber quien no le va a gustar. Pero los resultados son diferentes. Porque cuando es Dios el que tiene el control de todo, no importa qué, las cosas van a dar resultados positivos. Y el tiempo de escasez se convertirá en tiempo corto de escasez. Y el tiempo de dificultad será corto. Y veremos la bendición de Dios en el camino. Así que como líderes, Moisés y Aarón, como líder tú que estás aquí en esta mañana, y me incluyo, no podemos permitir que nuestras frustraciones con el pueblo nos lleven a no entender la misericordia de Dios. Porque cuando usted escucha las palabras que Moisés le dijo al pueblo, y si tú vas un poquito más atrás, al verso 11 creo que es, si no me equivoco. Cristian se me fue. ¿Estás ahí? El 11, ponme el 11. Antes de ese, el 10, perdóname. Mire cómo le dice: escuchen, rebelde. ¿Usted cree que Moisés estaba feliz y contento? Óigame, eso es una expresión de coraje, de ira. ¿Sabe qué? A los líderes nos pasa. Cuando nosotros vemos al pueblo, y en mi caso es la iglesia, en el caso de Idi, que renace, es renace. En el caso de Ramón, son los diáconos. Sigo, en el caso de adoración es Ingrid. En el caso de los jóvenes, Pepe y Cari, o allá mi querido casi hijo Ricardo. Nos da coraje cuando nosotros damos instrucciones, cuando nosotros hacemos un plan, cuando nosotros tenemos unas expectativas con el pueblo, con el grupo que nos sigue, y no se dan porque el grupo se pone testarudo, porque el grupo piensa que estamos equivocados. ¿Qué pasa? Y Moisés y Aarón fueron bien humanos, y yo no lo estoy defendiendo. No lo estoy defendiendo, estoy hablando lo que es la conducta humana.
Le dio coraje. Le dio coraje. Ojo, líderes, nos va a dar coraje algunas cosas. Hay cosas que nos van a molestar como líderes, con el grupo que nosotros nos ha tocado dirigir. Pero no importa lo que el pueblo haga, no importa lo que tu grupo que diriges haga, la misericordia de Dios va por encima de todo eso. Y eso es lo que tú y yo como líderes tenemos que entender. Y mirarlos con ganas de matarlos, pero diciéndole al Señor, perdóname, ten misericordia de ellos. No, yo soy sincera. A veces a mí me dan ganas de coger las dos así cabeza con cabeza, pero bueno. Sí, yo se lo digo mucho a los jóvenes. Pero ¿sabe qué? Dios tiene misericordia. El amor de Dios yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender, pero yo los prefiero aquí que fuera de aquí. A todos. Eso se lo decimos a los jóvenes, pero eso va para todos. ¿Sabe por qué? Porque aquí se da la palabra y se fortalece tu alma, tu espíritu y se anima. Y aprendes para poder lidiar con tus situaciones que muchas veces te desenfocan. Que eso es lo que te estoy hablando en esta mañana. El pueblo se olvidó de los beneficios de Dios y se enfocó en la necesidad que tenía en ese momento. Así nos pasa y a ti y a mí. Nos olvidamos de los beneficios de Dios y nos enfocamos en que hoy tengo problemas y Dios no me contesta. Y yo estoy cansada. Y Dios no me habla. Y entonces, y le habla a aquel que no tiene ningún problema. Mírale. Y se levantó aquel para que fuera y le ministrara. Así somos. Es la queja. Y en medio de eso, Dios tiene misericordia. Y como líderes, tú y yo tenemos que entender eso. Para eso es que está puesta la palabra. Y la plática de hoy es para la iglesia, pero también es para los líderes de esta iglesia. Así que yo espero que los líderes estén con su oído afinado. Y esta misericordia de Dios no es otra cosa que el favor de Dios. Es esa gracia divina que le provee agua al sediento, que le da pan al hambriento, que trae descanso al cansado, que trae perdón al pecador. Esa es la gracia divina que yo no la puedo entender. Porque si a mí me dejaran, yo haría un checklist, ¿verdad? En la parte humana, y esta está en los del medio, los van a vomitar. Pero a nosotros no nos toca hacer ese ejercicio, porque nos pueden incluir en esa lista. A nosotros no nos toca el ejercicio de juzgar la espiritualidad de nadie aquí. A nosotros nos toca ayudarnos los unos a los otros para mantenernos firmes. Porque hoy me caigo yo y Edgardo me puede levantar, pero mañana Edgardo se puede escocotar y yo lo puedo levantar. Y en eso es que estamos. Para eso es que existe la comunidad de fe. Para que nos ayudemos los unos a los otros. Y en eso estriba el amor y la misericordia de Dios. ¿Sabe? Simplemente por amor Dios no ha tomado en cuenta en muchas ocasiones nuestras quejas. Y como líderes tenemos que recordar siempre que el jefe es Él y no nosotros. Yo aquí no soy la jefa de nadie. Y yo tengo jefe. Que hay pastores que andan por ahí errantes. Yo no, yo tengo un jefe. Y en esta época se llama Miguel Antonio Morales. Es mi jefe, al que yo le tengo que rendir cuenta. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Tengo un jefe más grande que ese. Que al que también le tengo que rendir cuenta. Ese me preocupa más que Miguel Ángel. Él es el que nos da las instrucciones. Y a nosotros nos toca seguirlas al pie de la letra para poder seguir el plan divino. Pero Moisés como líder hizo dos errores. Más allá de darle coraje y llamar al pueblo en asamblea como rebeldes. Eso es como si yo convocara una asamblea aquí y le dijeran, ustedes todos son hijos del diablo. Y usted me va a mirar así, ¿qué le pasa a este? Moisés tenía coraje, pero encima del coraje tuvo dos errores. El primero, se atribuyó
ser coautor o de un milagro a ocurrir. Cuando le dijo, ¿acaso no tenemos que sacarle agua de esta roca? Pero ven acá, ¿de cuándo acá Moisés puede sacar agua de una roca? ¿De cuándo acá Moisés tiene ese poder y esa autoridad? ¿Acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Quien le iba a sacar agua de la roca no era Moisés ni Aarón, era el Dios de los cielos, el que tiene toda autoridad y todo poder. Nosotros podemos orar por ti como líderes, nosotros podemos clamar delante de Dios como líderes, pero el milagro proviene del Dios de los cielos. Por eso no importa quién te ore, después que te ore con el corazón, después que te ore creyendo que el Dios de los cielos es el que hace milagros y el que está escuchando, porque al fin y al cabo no es el que te ore, es el Dios de los cielos el que va a hacer el milagro. Así que el primer error de Moisés y de Aarón fue creerse como líderes que tenían poder y autoridad. ¿Y sabe qué? Dios no comparte su gloria con nadie. Dice Isaías 42:8: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Todo lo que tú y yo hacemos, líder, escucha, todo lo que tú y yo hacemos, siempre la gloria es del Señor. Que Él nos quiere usar en su infinita misericordia, porque la misma misericordia que usa para el pueblo, la usa para el líder. Que a veces los líderes nos creemos que somos cosa aparte. Y no, somos igualitos que el pueblo. En este momento el Señor tiene unos líderes, punto. De aquí a 10 años van a haber otros líderes. Y la misericordia de Dios se aplica igual a nosotros, igualito. Y nosotros tenemos que aprender que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Y a Él le damos la gloria y la honra. Y cada victoria, porque yo no lo voy a llamar éxito, cada victoria que como líderes tengamos en nuestro hacer, porque ciertamente, ¿verdad?, medimos aquí en la faz de la tierra con éxitos, con fracasos, las cosas, y ciertamente hay líderes que hacen cosas que son exitosas y que abonan a la obra del Señor, pero todo éxito que podamos tener es porque a Dios le place darnos las instrucciones para llevar a cabo las cosas y ver la gloria de Dios y la manifestación de Dios. Porque todavía no hay una escuela divina donde tú vayas a hacer un bachillerato, que yo sepa, para que Dios te use. Yo detesto la expresión de que yo voy a tal seminario a estudiar para ser pastor. Nadie estudia para ser pastor. La Biblia dice que a uno llamó para pastores. ¿Quién lo llamó? El Dios de los ejércitos. Ninguna universidad te hace a ti ser pastor. Te da conocimiento. El que te llama para ser pastor se llama Dios. Y déjame decirte que la mayor instrucción proviene de Él, no de los seminarios. Donde tú aprendes a doblegarte, donde tú aprendes a dejar el orgullo, donde tú aprendes a ser sumisa, donde tú aprendes a ser obediente a pesar de. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Hay escritores que dicen que este acto y esta expresión conllevó por parte de Moisés y de Aarón un cierto grado de incredulidad. Pero lo cierto es que si usted va al libro de Deuteronomio, ya el Señor había hecho un milagro donde una roca había botado agua. Y allí sí el Señor le dijo a Moisés, dale tres cantazos a la roca, y botó agua. El segundo error de Moisés fue no obedecer las instrucciones de Dios. Ojo, líderes, las instrucciones las da Dios, no las da nadie más, las da el Señor. Yo como pastora puedo darte instrucciones y yo me tengo que ocupar de buscar la dirección de Dios en todas las cosas, porque si no vamos a ir barranco abajo. Y Moisés, el Señor le dijo a Moisés, ve y háblale a la roca.
Y yo me hice el picture, yo no sé si usted se hará el picture, ¿verdad? Una roca bien grande, una peña, y allí voy yo como líder a decirle, roca, mira, bota agua. Como pueblo de Israel, medio incrédulo, yo me hubiese puesto a reírme de Moisés. Dice, pero mi Dios está loca lo que hace. Hay cosas que al mundo le parecen locura, ¿sabes? Pero no hay locura en las cosas del Señor, por inverosímiles que parezcan. Yo fui con Gretchen al banco los otros días a hacer una gestión. Estuvimos como 1 hora allí. Y yo la miraba y ya no podía más. Y le dije, ven acá, Gretchen, tú siempre eres así. Ella entró, buenos días, Dios les bendiga. Y estás bien, ay, qué bien, qué bonito que siete, mira que... Yo no soy así, obviamente. Pero si Dios no manda a gente así, y gloria a Dios, que Gretchen, yo no sé si ella piensa que los demás piensan que ella está loca. Pero gloria a Dios que ella hace lo que el Señor le manda hacer. Entonces yo lo vi, porque yo había escuchado muchas veces de lo que ella hace. Pero no es lo mismo oírlo que verlo. Y yo estaba en una esquina, yo que soy así cuando voy a los sitios, yo en una esquina y ella hizo aquella fila 10 veces y con el celular y después, y Dios te bendiga y mire, y nuestra iglesia, ahí está la dirección, que si allí lo... Y yo, anda pa'l sirete. Oiga, parecerá de locos. Pero en esa ejecutoria de Gretchen siempre va a haber alguien que va a recibir la palabra, que tiene necesidad de que ella le diga hasta un Dios te bendiga, un Cristo te ama. No todo el mundo puede ser como yo, este mundo sería bien aburrido. ¿Verdad, Cari? Por eso es que somos diferentes y Dios nos usa de manera diferentes. Si aprendemos a seguir las instrucciones de Dios, evangelizamos este mundo, gente. Lo evangelizamos. Pero a veces Dios nos manda a hacer cosas y eso está bueno para Gretchen. No es a Gretchen a la que está mandando, es a ti. Es a ti. Moisés no se encomendó a nadie y fue y le dio 2 cantazos a la peña. No 1, 2. Cuando Dios le dijo, háblale. Y hubo obviamente una clara desobediencia al mandato divino. Y todos sabemos lo que esto le costó a Moisés, el no entrar junto al pueblo a la tierra prometida. Nosotros tuvimos la oportunidad, los que fuimos a Israel hace 3 años atrás, la última parada fue en el Monte Nebo. ¿Se acuerdan? La última parada. Diantre, a mí me dio una tristeza, porque es un monte que está bien alto. Y tú ves allá abajo la tierra prometida bien brutal. Y yo pensé en el pobre Moisés, después que se fajó con ese pueblo que le sacó el vivir. No pudo entrar. Y desde allá arriba uno mira y uno ve toda esa llanura, que ciertamente fluye leche y miel. Una llanura hermosa. El monte es bien alto y tú ves eso allá abajo así, que en la foto sale bien chiquitito. Y yo decía, tanto que padeció Moisés para terminar viendo la tierra prometida desde este cerro, desde este monte, y tenerse que conformar con eso. Por eso, líderes, tú y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos manda hacer. Por eso, líderes, tú y yo tenemos que estar en conexión con Dios para no equivocar las directrices del Señor. Por eso, líderes, tú y yo tenemos que aprender que Dios tiene misericordia del pueblo y también la tiene de nosotros. Por eso, líderes, tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos y estar día a día más agarrados de Dios. Porque el enemigo va a hacer que nos fijemos
en las actuaciones del pueblo, en cómo nos responden. Pero nosotros no podemos depender de eso. Nosotros tenemos que depender de que si Dios lo dijo, yo lo tengo que hacer. Porque en la obediencia hay bendición. Y eso está en toda la palabra escrita. El deber del líder como siervo del Señor es respaldar las acciones divinas, someterse a su autoridad y obedecer sus órdenes sin discutir. Por eso no debemos llevar a cabo la obra de Dios y sus planes por impulso, sino que tenemos que aprender a esperar y discernir la voluntad de Dios. Y la única manera de discernir la voluntad de Dios es metiéndonos con Dios en oración y en lectura de la palabra. No hay de otra. Porque no se aprende en la universidad. No nos los dan los talleres de motivación, ni tampoco los talleres de capacitación. Eso es sabiduría humana. Para dirigir un grupo y que la obra siga hacia adelante, la sabiduría tiene que venir de Dios y el conocimiento tiene que venir de Dios, y Él lo da. Él lo da. Se lo dio a Moisés. Que yo sepa, Moisés ni maestro era. Él no se preparó para dirigir a nadie. Bueno, se preparó para dirigir, pero no al pueblo de Dios. No al pueblo de Dios. El obedecer a Dios no es cosa fácil. A veces creemos que lo que el Espíritu nos manda hacer no es lo correcto o no es de esa manera. Pero en el Evangelio esto no funciona así. Por eso, hoy a mí me da sentido la palabra que en agosto a mí me dieron. Háblale a la roca. Eso me dijo el Señor a mí. Y háblale a la roca. Yo le voy a decir ahorita lo que ese significado tiene. Pero desde una perspectiva pastoral, implica el que yo hable la palabra del Señor a la iglesia. Sin maltratar, sin tener, ¿verdad? Sin darle 3 cantazos, sino diciéndole a la iglesia lo que Dios me manda a decirle. Sin importar si a aquel le gustó o no le gustó, si a aquel le escuchó o no le escuchó. Porque cada uno dará cuenta de sí propio al Señor. Yo tengo que dar cuenta por todo lo que Dios me ha mandado a hacer, si lo hice o no lo hice. Por eso yo seré evaluada. Como líder, por inverosímil que parezca, haré lo que se me ordene hacer, o lo que Dios ponga en mi corazón hacer. No me quejaré, controlaré mi coraje y mis impulsos con la ayuda del Espíritu Santo. Eso saqué yo de esa palabra para mí. Para mí. En palabras simples, eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de este pasaje. Pero ¿y tú? Y tú dirás, qué bueno que la pastora predicó para ella. No. ¿Acaso no te has puesto a pensar que Dios permite cosas en tu vida para que su gloria sea manifestada? En vez de esperar en Él, y en vez de esperar en Él, surge la queja y surge la duda. ¿Tú no te has puesto a pensar que la crisis o la carencia o la escasez por la que tú estás pasando ahora mismo no es para que la gloria de Dios se manifieste? Y lo que te detienes a decir, Señor, pero mira, otra vez, cada día es peor y tú no contestas, tú no avanzas, que sí. O tú te levantas y le dices, Señor, gracias. Porque en medio de mi escasez, de mi crisis, de mi necesidad, yo sé que tú manifestarás tu gloria. Es diferente. Y cuando nosotros activamos nuestra fe y nuestra confianza en un Dios todopoderoso, Dios hace. Mire, ayer fue la bicicletada, que estuvo espectacular. Excelente, de verdad que sí. De 9:30 que empezamos hasta la 1 de la tarde, sin deteniéndonos en los sitios que se oraba. No hizo sol. Hubo una nube, yo no sé si del polvo de Sahara o de qué, pero había una nube puesta. Y cuando llegamos aquí, empezó a lloviznar. Y cuando yo terminé la oración de gracias a Dios, cayó este único aguacero.
Fue una cosa, se rompió el cielo, esa es la palabra, porque se inundó todo esto aquí. Y yo, diantre Dios, tú estás pasado. Y parecería de locos ir en una bicicleta poquito a poquito. Ayer yo hablaba con Daniel, mi nieto, ustedes saben que ellos corren bicicleta, y Daniel me dice, pero ¿y a qué velocidad iban? Y yo, ay nene, parado. Si eso era poquito a poquito, ¿verdad? Porque iban carros y qué sé yo qué. Y parecerá, y él me miró como que, pero hello, coger bicicleta de esa manera, ¿no? Y parecerá de loco, un sábado por la mañana, un montón de ciclistas montados en bicicleta, con casco, con esos uniformes que le aprietan, con el vapor que hacía ayer. Y más locos estábamos los que íbamos detrás. Pero la manifestación de Dios, cuando se mandó aquel aguacero, yo dije, esto era voluntad de Dios, esto estaba en el corazón de Dios. No me pregunte cuántos se convirtieron, esto no es cuestión de números. Nosotros hicimos lo que Dios nos mandó a hacer, punto. Los resultados los veremos, y así es que usted tiene que caminar, así es que tenemos que actuar, gente. No podemos estar quejándonos porque estamos con el problema. Dele gracias a Dios porque en otros momentos los libró de otras cosas. Crea que lo va a librar de esta también. Háblale, haz lo que el Señor te manda, no importa cuán raro te parezca. Si te manda a hablarle a la peña y a la roca, háblale. Háblale. Haz lo que Él te ordena. No pierdas la bendición de Dios. Posiblemente estés a punto de obtenerla, como estaba el pueblo de Israel, a punto de entrar. Y por una sencillez tú puedes perder la bendición de Dios o dilatarla. Recuerda que para los que servimos a Dios, las cosas son y se hacen a su manera y no a la nuestra. Y termino con esto. Háblale a la roca. En un contexto neotestamentario, y nosotros somos una iglesia neotestamentaria, porque predicamos a Jesucristo. Y nuestra fe está basada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por amor. En un concepto así, la roca es Cristo. Así que el pasaje, en el contexto nuestro, en estos tiempos, lo que nos está diciendo es: tienes escasez, tienes problemas, las circunstancias de tu vida están malas, la salud, te dieron la noticia que no es buena. Háblale a la roca. Háblale a Cristo. Háblale a Cristo. Sí, llámeme a mí como su pastora. Llame a Yancel. Llame a que preside el ministerio donde usted está. Pero también llame a Cristo y hable con Él. Porque a veces llamamos a todo el mundo en la iglesia, menos al que tenemos que llamar. Sorry, esto no es para que no me llame, no, a mí no me molesta que me llame, ese es mi trabajo. Y yo, a la hora que sea, con sueño o sin sueño, me siento y oro por usted. Y tan pronto esté en mis manos poder llegar donde usted está si me necesita, allí yo voy a estar. Porque para eso yo soy la pastora. Yo no soy la pastora para estar en horas de oficina aquí. Pero hay que llamar a Cristo. Háblale a la roca que es Cristo. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo dice Juan. Vaya Juan. Al Evangelio de Juan se fue. Esto se está yendo. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 14. Perdón, Juan 4, es Juan 14. No sabemos qué es el ruido, así que déjeselo al Señor. Juan 4, el pasaje de Jesús con la samaritana. Él le dice a la samaritana, verso 13. Dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener
sed. Él se refería al agua del pozo. Cuando Moisés le dio a la peña, a pesar de, la peña brotó agua, porque la misericordia de Dios es así. Es así, pagó las consecuencias Moisés, el pueblo tuvo agua. Pero aquella agua le saciaría la sed inmediata. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo, que le dice, dame de beber, y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? Y ella le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues, este es el 11, tienes el agua viva que él le estaba ofreciendo? Y él le dice, cualquiera que beba de esta agua, porque en el 10 le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. El 13, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando tú y yo en medio de nuestras crisis nos vamos delante del Señor y hablamos con Él, brota agua para vida eterna, agua que sacia nuestra necesidad y nos da esperanza de vida. Esa es la gran diferencia, iglesia. Esa es la gran diferencia. Y en esta mañana el Señor nos está convocando a hablarle a la roca. ¿Tienes escasez? No nos está llamando a que nos quejemos. No nos está llorando a que estemos llorando todo el tiempo. Nos está llamando y convocando a que hablemos con Él para que veamos cómo Él va a resolver, cómo Él va a hacer. Cómo si hacemos lo que Él nos dice y vivimos una vida de obediencia, nosotros seremos bendecidos por Él. Bendito sea el Señor. De eso es que se trata. Todos tenemos problemas y situaciones, unos más que otros. Y ciertamente aquí hay gente que tiene unas circunstancias extremadamente difíciles. Y esa parte yo también la sé. A ti también el Señor te dice hoy, háblale a la roca. Háblale. Háblale, no la golpees. Cada vez que tú te quejas, cada vez que tú dudas, le estás dando cantazo a la roca. Háblale. Y habrá agua para tu vida, refrigerio. Y aunque la situación de inmediato no se pueda resolver, tú caminarás confiado en un Dios que tiene cuidado de ti y en un Dios que hace milagros. Y ahí hay una gran diferencia. Porque no es lo mismo echarte a llorar porque no tienes un poquito de arroz, a poner el plato confiando en que Dios va a traer a alguien y que te va a dar el arroz para el plato. Y esa es la experiencia de los que van y hablan con la roca. Esa es la experiencia que hemos escuchado. Porque Dios no nos da carga más allá de la que realmente tú y yo podamos llevar. Y en esta mañana yo quiero orar, y con esto yo termino. Y yo quiero a todos los líderes de mi iglesia aquí al frente, todos los que son presidentes de ministerio. Rapidito, porque no tenemos toda la mañana. Venga, todos los que son presidentes que están aquí. Todos. Muévase. Nosotros tenemos 16 ministerios por ahí, si no me equivoco. Estos son los que están hoy, nos faltan unos cuantos. Muy bien. A ustedes vuelvo y les digo, hay que seguir las instrucciones de Dios. Si las siguen van a ver la gloria de Él. Los planes del Señor para esta iglesia se están desatando y ustedes son parte de esos planes. No hagan por sus propios impulsos. Todo lo que les venga a su mente a hacer, busque la aprobación del Dios de los cielos en esto. Y cada grupo le va a responder. Y cada grupo va a poner su mano en el arado para trabajar. Amén. La iglesia en pie.
Gretchen pasa por aquí. Y yo les voy a ungir. Dios me dijo que hiciera esto. Yo los voy a ungir para que el Señor les dé mucha sabiduría, mucha paciencia, para que no pierdan la tabla. Y si les da coraje, porque somos seres humanos, podamos canalizar todo eso para el bien de la obra. Si alguno ha pensado que ya no tiene nada para dar, pregúntele al Señor. Yo no soy el que pongo y quito a nadie. Yo aquí no pongo y quito a nadie. El Señor pone y quita. Porque obviamente no somos eternos en nuestros puestos. Ni yo soy eterna aquí. Pero ustedes son los que Dios va a usar en sus respectivos ministerios para levantar una iglesia poderosa, llena del poder de Dios, que haga su voluntad en estos tiempos, que sepa hablarle a la roca y que sepa creer en el Dios de los milagros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos y te adoramos como pueblo, y los que estamos allá, nosotros los que nos servimos del servicio de estos líderes y de nuestra pastora, estamos con nuestros corazones levantados ante ti, dándote gracias por cada uno de ellos primeramente, dándote gracias porque los has puesto para servicio a nosotros, Señor, pero también a un pueblo allá afuera que necesita escuchar palabra de esperanza. En este día, Señor, en esta mañana, estamos acudiendo a ti para clamar por cada uno de ellos, para que tú mires la necesidad primeramente que tienen en cada una de sus situaciones personales, para que tú puedas suplir y proveer, porque muchas veces tú conoces que ellos tienen que dejar a un lado, Señor, su vida personal para atender tus cosas. Y yo te pido que tú les honres esa bendición, que esa obediencia, que tú le honres, Señor, que le honres con presencia, con que les hables al oído, al corazón, con que le muestres tu camino y tu verdad, y con que le hagas sentir, Señor, que están en tu camino y que tú lo estás apoyando, porque tú les has dado el Espíritu Santo que está en ellos para que puedan tomar las decisiones correctas. Padre, crea en ellos un corazón que quiera estar pegado a tu corazón, así como tú decías que David tenía un corazón conforme al tuyo. Padre, que cada uno de estos líderes, aún los que no se encuentran en esta mañana aquí, tú los conoces, que sus corazones estén hechos uno a tu corazón, para que puedan conocer, Señor, la manera en que tú amas, porque lo más importante para el que sirve es que tiene que amar. Tiene que amar primeramente a ti, Jesús, y luego a aquel que es servido, Señor, porque la palabra dice que la fe obra por el amor. Y el amor que tú pones en cada uno de ellos, Señor, es lo que va a hacer que haga la diferencia en la obra que ellos hagan. Porque la fe también sin obras está muerta. Y cada obra que ellos hagan, Señor, sea manifestación del amor tuyo por aquellos que lo necesitan. Así que en el nombre de Jesús yo les recuerdo a cada líder que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Ya está derramado, sencillamente ese amor hay que cultivarlo, para que ames como Cristo te ama y para que luego puedas amar a aquel al que sirves. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús yo declaro sobre ustedes un espíritu de discernimiento y sabiduría. Mucha sabiduría para que ustedes sepan escuchar esa voz del Señor y seguir ese camino que Él desea que ustedes sigan. Porque el Señor tiene un plan perfecto para esta iglesia y te necesita a ti, líder. Y necesita que aquellos que trabajan para ti te sigan. Aleluya. Y yo te pido a tú que estás sentado allí, únete a este equipo que está tratando de llevar la obra a un mundo que necesita oír la palabra del Evangelio, esa palabra de perdón, de amor, de provisión, de libertad. Aleluya, libertad para alabar y para bendecir a otros. En el nombre de Jesucristo yo declaro que el poder de Cristo reposa sobre ustedes, pero para ser usado a través de ustedes, porque Cristo te dio autoridad a usar su nombre. Cristo dijo que en el nombre de Jesucristo se harían grandes cosas, más grandes de las que Él hizo, porque Él fue al Padre. Pero es para la gloria del Padre, es para que se exalte el nombre de Jesús, es para que el mundo conozca que Cristo tiene su mirada inclinada y su oído atento a aquello que tú hables. Háblale a Cristo, que le escucha, clama a Él,
Él responderá, aleluya. Y que ese corazón tuyo, ese espíritu tuyo, esa mente tuyo, todo esté unido a la mente, al corazón y al espíritu de Cristo, para la gloria de Dios, aleluya. Y ahora alaba, levanta tus manos en alabanza, porque hay que alabar al único que se merece la alabanza, al que te mira con misericordia, al que no te juzga, al que te ama, al que te va a usar aún el que está sentado allí. A ti te quiere usar allí donde vayas, allí en el colmado, allí con tu vecino, allí en tu trabajo, allí en tu escuela, aleluya, con una sola palabra, una sonrisa, porque el mundo está necesitado de conocer a un Cristo vivo. Y Cristo está vivo si tú estás vivo, si tú estás amando al prójimo, si tú estás manifestando la gloria de Dios por tus propias acciones. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que derrames sobre cada uno de mis hermanos sentados allá afuera. Padre, derrama algo, lo que cada cual necesita. Esto es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y tú eres necesario para que este cuerpo de alta mesa funcione. Aleluya.